creencias y emociones influyen en tu bienestar? En la Bioneuroemoción encontrarás una manera de gestionar tu vida y tus problemas desde la relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones. María Eugenia Martínez, acompañante en Bioneuroemoción. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. Profesional certificada por el Instituto Enrique Corbel. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. A esta hora te invitamos en Café Millennium a tomarnos un café con nuestros creadores. Crear y crear y creer. ¿Cómo está Julio? Un placer, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias también por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un honor compartir con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. La verdad que un placer nuevamente estar. Y hoy martes, día de Bioneuroemoción, y bueno, atento a las novedades porque ahora sí, a partir del domingo vamos a poder compartir ese café en vivo con nuestros creadores y justamente el próximo domingo estaremos compartiendo un café con María Eugenia Martínez en The Tea House. Bueno, un café de aquellos, ya te voy adelantando, María Eugenia, o un té inglés realmente espectacular y bueno, con unas exquisiteces de la casa realmente impresionantes. Así que domingo que viene a la hora 17 será una transmisión en vivo a través del Facebook de Millennium FM y por supuesto luego compartiremos los mejores momentos de ese té o de ese café con María Eugenia a través del 88.7, donde vamos a conocer también un poco más de Bioneuroemoción, pero también queremos conocer un poquito más con las cartas sobre la mesa a María Eugenia, a quien ya les damos las muy buenas tardes, buenas noches, porque tenemos un tema realmente importantísimo. Bienvenida, María Eugenia. Bueno, buenas tardes, Julio, buenas tardes para la audiencia en este día tan frío, pero bueno, debido a que en realidad uno siempre está dispuesto a colaborar. Los últimos días he tenido muchas consultas en cuanto al tema de que vamos a tratar hoy, del intestino y sus diferentes enfermedades y patologías. Entonces, bueno, dije, bueno, puede ser muy bueno compartirlo hoy, en donde, bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál es la función del intestino, ¿verdad? Exacto. En realidad es absorber y asimilar, en el caso de la bioneuroemoción, el pedazo, lo que se come, lo que está en ese intestino y que de alguna forma, si no es asimilado y si no es bien absorbido, pueden empezar los conflictos. En realidad, cuando se habla de pedazo, ¿es real o es simbólico? Muchas veces un pedazo puede ser una situación, una persona, algo que me está sucediendo en el momento y que lo tengo como muy trancado, que no quiero que salga a la luz, un examen que estoy para dar y que en realidad creo que no he asimilado todo lo que aprendí, bueno, puede desembocarse en una diarrea, ¿tá? O algo que yo necesito de alguna forma guardar, puede terminarse convirtiendo en un estreñimiento. Uh-huh. Muchas veces sucede que el colon irritable, por ejemplo, es una de las enfermedades que está como más de moda ahora a nivel de intestinos, y muchas veces a las personas les hacen todos los exámenes porque tienen el abdomen distendido, porque están con episodios de diarrea, de sequedad de vientre, y como que no saben qué decirle, y le dicen que es colon irritable. A veces el colon irritable se puede manifestar o con ardor o con distensión abdominal, con ruido, con mucho dolor a veces, y otras veces
es casi imperceptible lo que está sucediendo. Entonces es muy difícil de diagnosticarlo, a no ser que la persona tenga toda la sintomatología. Si no, puede llegar a ser que comiste algo, te cayó mal, y ni siquiera me pongo mucho a pensar qué me ha estado sucediendo desde un tiempo a esta parte, qué ha estado pasando. Todo lo que tiene que ver con el índole del intestino tiene que ver con la madre puntualmente, ¿no? En realidad, en el intestino, para poder absorber y para poder asimilar, necesitamos agua, ¿no? El primer referente que tenemos los seres humanos es a mamá, sea una mamá real o sea una mamá simbólica, alguien que tomó ese rol, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando ese amor a nivel emocional no está, las primeras patologías que aparecen son las de intestino. Se puede dar en niños, en adolescentes o en personas grandes. No hay una edad puntual para eso, porque muchas veces vas al médico y te dice, no, lo que pasa es que como es mayor, va poco al baño. Claro. O como es chiquito, no tiene que ver con eso, porque eso no es una regla, muchas veces se toma de forma de regla y no lo es. Y también el intestino, en realidad, de no poder cumplir su función natural, es cuando se empiezan a estancar cosas, ¿verdad? ¿Tá? Cuando empezamos a estancar cosas, en este caso alimentos, pero a nivel emocional pueden ser pensamientos, sentimientos, emociones que están trancadas, y que de alguna forma, si eso no toma su curso natural, puede llegar a ser súper complicado el tema del intestino. ¿Ah? No sé si me querías preguntar algo. Y no, eso, y digamos, el alimento va a ser solamente la gotita que faltaba para derramar el vaso. Uno puede decir, sí, claro, pero comí algo que en verdad no me hace bien. Sí, pero ¿desde cuándo no te hace bien eso que estás comiendo? Hoy quizás Exacto. Un poquito más de eso, o ya no dan más la situación y simplemente una pequeña porción te produjo quizás muchísimo más mal del que te hacía antes comerte un exacto. plato. Por eso se habla de que el pedazo es muchas cosas. Uh-huh. Es todo lo que hablábamos hoy. En realidad, ejemplo, estoy mirando el informativo, empiezo a escuchar noticias que no me gustan, que no están para nada agradables. Yo en ese momento estoy comiendo, la clásica me cayó mal. Claro. Pero lo que tenemos que preguntar, cuando es una cosa simple, se puede llegar muy rápido a cuál es el conflicto o a qué es lo que está sucediendo con esa persona. Pero cuando es algo que viene sucediendo año tras año, generalmente no me hago ninguna pregunta. ¿Ah? Entonces, por eso es muy importante saber que tampoco es lineal que tenga que ser un conflicto pura y exclusivamente con la mamá. ¿Ah? Pero a veces puede ser también con mi función materna, que estoy pudiendo tener con diferentes personas a las que yo estoy ejerciéndole ese rol. Claro. Que no tiene por qué ser un hijo real, para nada. Es la función que yo estoy tomando desde el lugar y desde el rol maternal, que puede estarme afectando a mí, y que, por ende, voy a tener que rever si soy mamá de esa persona, qué está pasando en mí, que no están fluidas de alguna forma las energías, y por el otro lado, si le pasa al hijo o al que tiene el rol de hijo, sí, en realidad está teniendo también en cierta forma un conflicto con la mamá. Entonces, es muy importante saber que aunque yo pueda tener un ritmo intestinal aparentemente normal, cuando hablo de aparentemente normal, hablo de 1 o 2 veces por día, o más de 3 o 4 veces a la semana, para poner el mínimo, y el máximo puede ser cualquiera, siempre que uno lo haga sin sentirse mal o sin dolor. Siempre que hay un dolor, hay un problema. Eso es así. Siempre que hay un dolor, hay un problema. Entonces, lo importante es saber que muchas veces, cuando las personas, por ejemplo, tienen sangrado, siempre hay familia ahí metida. La familia es la sangre.
Y la sangre tiene que ver puntualmente con algún problema familiar que está viendo, ¿tá? Muchas veces puedo tomar un problema, ejemplo, quiero vender una casa y esa casa no la estoy pudiendo vender por diferentes motivos y yo estoy tomando esa situación puntualmente como el problema o algo que tengo trancado. Entonces, también puede haber un problema de intestino. O sea, el intestino es como, cuando el intestino está desalineado, estamos todos desalineados. ¿Tá? No encontramos Eso es salida. porque, claro, exactamente. Literal, no encontramos la Sí, salida. exactamente. Entonces, muchas veces las personas que somos controladoras, necesitamos tener el control de todo, de lo que entra y de lo que sale, pero no puede salir nada. Entonces, ahí tiene mucho que ver el estreñimiento también. Hay diferentes patologías, como pueden llegar a ser los pólipos, divertículos, hay muchísimas cosas. ¿Todas quieren decir algo? Sí, todas quieren decir algo. Y a veces sucede que también todo el intestino grueso, el intestino delgado, eso habla de la familia puntualmente, de que hay todo un tema familiar guardado ahí que muchas veces puede ser vivido desde el lugar de la suciedad o del asco o de mucha bronca, ¿tá? Y se puede empezar a manifestar o con fiebre. Hay muchas formas. No quiero ir a ningún tema puntual porque puede ser muchísimos, ¿tá? Pero sí saber que lo más importante es que si el agua que hay en el intestino no está bien distribuida, va a haber un problema de estreñimiento. Que si hay un colon irritable, puedo pasar de un cambio intestinal importante, de un estreñimiento a una diarrea, que puede haber una distensión abdominal. Que muchas veces si no hay un sangrado, la persona puede llegar a no saber lo que le está sucediendo. Como pueden ser divertículos, como pueden ser pólipos, o como puede ser un cáncer, ¿verdad? Bien. Ahora cuando hablas de conflicto, por ejemplo, con la madre, con la familia, cuando pasa eso, no necesariamente es que la persona esté mal con su madre, con su familia, sino hablamos de conflicto, algo que pueda estar sucediendo a nivel, digamos, que les pueda estar pasando a la madre o le haya pasado a esa madre o a nivel familiar, un escalón más arriba, ahí se esté desarrollando un conflicto, no quiere decir que tenga yo presente digamos, una disputa o vamos a ponerle, una pelea con esa madre o esa familia. Sí, bueno, muchas veces no tiene por qué ser, como bien dices, una pelea, pero sí puede ser algo que yo lo estoy viviendo desde un lugar que estoy sintiendo que ese amor de esa madre tal vez no esté llegando a mí, ¿tá? De la forma que a mí me gustaría que llegara, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier cosa, ¿tá? Y desde el lugar del acompañante lo que tenemos que hacer siempre es saber desde cuándo le sucede. ¿Qué pasó en el momento de que el síntoma comenzó? O sea, no nos interesa mucho antes y tampoco si el síntoma es una diarrea de un solo día. O sea, puedo ver ese momento, me pasó esto, ya sé qué es, listo. Y ahí seguro que se soluciona rápido, ¿tá? Pero si es algo que es una enfermedad muy patológica, como puede ser también la enfermedad de Crohn, que también, bueno, es bastante complicada y se da muchísimo en niños, habla muchísimo de cómo está vivenciando la mamá algo que le está sucediendo. Y ese niño, de alguna forma, como dije hoy, puede ser que sea tu hijo o tú estés ejerciendo un rol como madre, con tu propia madre, con tu esposo, con un hermano. Claro, o sea, con tu primo, sí. Exacto, o sea, las cosas son como tú te las tomas. O como yo daba un ejemplo hoy, por ejemplo, de la venta de una casa. Estoy tomando a esa casa como una pertenencia mía, ¿ah? Y no quiero en el fondo que me lo saquen. Claro. ¿Me explico? Entonces, por un lado puedo decir que quiero vender la casa, pero por el otro lado la siento tan mía que no quiero.
Entonces hay que encontrar muy, muy adentro esa emoción que está guardada atrás de eso, que puede ser cualquiera de las 5, porque generalmente cuando alguien no cree en todo esto y tú le dices que el intestino tiene que ver con la mamá, dice, yo no tengo ningún problema con mi mamá. Sí. Y en realidad por ahí no es algo consciente y no tiene que ser algo de gravedad. Pero si es un síntoma que se ha instaurado en tu vida y que de alguna forma te la complica, es seguro que ahí hay un drama con la mamá. Pero casi que inminente. Por ahí es con el rol materno, mío. Pero en el fondo es porque si yo tengo una discrepancia con mi rol materno, es porque en algún punto también he tenido una discrepancia con mi mamá. Eso es así. Entonces, bueno, el intestino es un tema apasionante porque en una misma patología ves diferentes formas de expresión de la enfermedad. Entonces eso es lo lindo que tiene esto, ¿no? Sí, sí, y bueno, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Tratar de integrar todo esto, no queremos decir ni fomentar, no vayan al médico si tienen algún problema estomacal o de intestinos, pero sí prestar mucha atención a desde cuándo y por ahí qué situaciones estoy repitiendo, se están dando cuando yo me siento mal, cuando tengo algún, como tú decías, un estreñimiento, o tengo quizás gases, o Sí. lo que sea que me esté pasando a nivel intestinal, a nivel de estómago, porque tengamos en cuenta que primero está el estómago, pasa por ahí, y si no pasa el intestino, como hablamos hoy fuera de micrófono, el intestino dice, no, primero procesalo, yo no voy a estar procesando cosas que tú no querés tragarte, por así decirlo, Exacto, ¿no? exacto, claro, porque en realidad la función del estómago es eso, Ujú. seleccionar nutrientes y hacer que lo que va a pasar para el intestino de alguna forma pueda llegar ya digerido. Exacto, sí. Tiene que llegar digerido. Si no llega digerido es que ahí hay un problema que estamos pasando, una de las etapas, sin darnos cuenta, estamos pasando desde la deglución casi que Directo. directo al intestino. Entonces seguro que ahí probablemente haya una diarrea. ¿Ah? Algo que no procesé, algo que no asimilé. ¿Ah? Si no, Puede ser eso. vamos a lo otro, algo que no quiero que se escape de mis manos, por más que por alguna situación, como tú decías, ¿no? El ejemplo de la casa. Necesito venderla, pero por otro lado no quiero. Entonces, no quiero que se me escapen, ahí se me puede estar produciendo un estreñimiento. Exacto. Se da muchas veces en donde he escuchado a mamás que me han contado que los hijos muchas veces hacen caca atrás de los sillones, o se No. esconden, o se aprietan. En realidad, ahí la primera pregunta que yo les hago es, ¿cómo estás haciendo tú como mamá? Entonces, o la mamá no está mucho porque tiene que trabajar, o la mamá es una mamá muy absorbente, pero siempre hay algo, si un niño está padeciendo un estreñimiento, que tiene que ver con la madre. Eso es Ujú. seguro. Estoy cansada de escuchar que las cosas todas son genéticas. No, hay una genética y eso es real y nadie lo puede discutir, obviamente. Pero las enfermedades se repiten en un 10, un 15% dentro de la genética. O sea, es muy, muy, muy conformista decir que, bueno, ay, pobrecito, le tocó lo mismo que a mí. Sí. No, no funciona así. No funciona así. Por otro lado, como el intestino es tan amplio, solo voy a nombrar las enfermedades más comunes, ¿tá? Pero Ujú. digo, hay muchísimas que tienen que ver porque el intestino es grandísimo y tiene muchísimas partes, y también tiene que ver si una parte está afectada y la otra no, también son cosas diferentes, entonces sería como mezclar muchas cosas y con una información básica podemos saber si cierto que es un tema con mamá, que es un tema cuando es más amplio en el intestino a nivel familiar y que en realidad lo primero que tenemos que hacer es tener un sentido común para saber que venimos del agua
Estamos en un medio acuático cuando estamos en la panza de nuestra mamá, y de no tener realmente el compromiso con nosotros para poder vernos, muchas veces hace que no nos demos cuenta que lo que nos está faltando es de dónde venimos. Entonces, es ahí en donde nos tenemos que dar cuenta que es el conflicto con mamá. Claro, creo que ¿Ah? algo muy claro sería, ¿estoy tomando agua suficiente? Sí, o te dicen que no comes de repente fruta. Obviamente que la alimentación es Sí. súper importante, nadie va a decir lo contrario, que tenemos que comer fruta, pero en realidad, cuando tenemos determinadas herramientas, tenemos que ser conscientes de preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo? Ah. Cuando voy a los médicos, si no me dan lo que tengo que buscar un plan B, tengo que buscar una alternativa, y creo que desde el lugar de la bioneuroemoción puede ser muy bueno, no para curarte totalmente del problema, porque tenés que tomar la medicación, o sea que esto es algo que suma, algo que colabora a la medicina, pero no es médico esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ejemplo, voy a un lugar, a la casa de mi mamá, vamos a hacer una suposición, o a la casa de mis padres. Voy a la casa de mis padres y resulta que cada vez que salgo de la casa de mis padres, yo salgo sintiéndome mal, hinchada, con dolor abdominal, pero ni siquiera por momentos me pregunto, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó en esa mesa? ¿Qué dijo mi papá, mi mamá, que a mí me molestó? Yo no dije nada. O sea, cuando no tengo las herramientas, igualmente en mi memoria están los hechos. Sí, sí. Por eso, para el acompañante es importante ir al momento y la situación puntual en donde fue la última vez que le sucedió. Porque de ahí empezamos a atar cabos de aquí y de allá para poder llegar al momento semilla, que es la primera vez que le sucedió, ¿verdad? Claro, y en esos casos que mencionabas, a veces no es necesario que digan algo o hagan algo, sino simplemente con la mirada, con la situación, ya hay un conflicto generado, quizás por ahí un poco inconsciente, viene de antes, pero como que también, obviamente, a nivel energético, emocional, lo estamos sintiendo, y eso, bueno, va a provocar todo lo que provoca. Totalmente. Aparte, sobre todo en el colon irritable, he visto que las personas se irritan frente a determinadas situaciones y la mayoría de las veces no dicen nada. Y como no dicen nada porque es mi mamá, o porque es mi papá, o porque es mi hermano, o es mi cuñada, y no voy a generar un problema. El problema me lo quedo todo yo. Claro, exactamente. Entonces, de repente si pongo un alto y aprendo de alguna forma a poner límites, que los límites son muy buenos para todas las partes, porque tienen que ver con el amor también, empiezo a poner la casa en orden, como se dice. Exacto. Entonces, si de alguna forma prolongo el conflicto, lo único que estoy haciendo es acrecentando mis síntomas o mi enfermedad. Exacto. Bueno, María Eugenia, la verdad que es un tema para seguirlo hablando. Vamos a tener oportunidad para profundizar en esto. Quiero recordarle a nuestra audiencia que, bueno, ya antes de la próxima intervención del martes que sigue, el domingo, bueno, tendrán la oportunidad de estar en vivo con nosotros ahí en The Tea House, en calle Los Sauces, esquina Pedragosa Sierra. Pueden ir reservando, pueden llamarnos al 095-812384 o al 097-030313 para reservar su lugar y poder participar, estar con nosotros conociendo un poco más a María Eugenia y hablar también un poquito más distendido de lo que es bioneuroemoción y pasar una tarde realmente muy entretenida y muy amena. Sí, que vayan, que vamos a contestar alguna preguntita por ahí. Eso es otro. Y se puede hacer una tarde muy ameno, que los domingos a veces uno no sabe ni qué es lo que va a hacer, que vayan a The Tea House a compartir un rato con nosotros. Bueno, ahí ya tienen la excusa perfecta para pasar un buen domingo. María Eugenia, muchísimas gracias. La verdad que aprendemos un montón, en lo personal aprendo un montón con esto y me imagino que, bueno, la audiencia está tomando nota y ansiosos
esperamos el próximo martes, antes el domingo, no se olviden, hora 17 en The Tea House, nuestro espacio Creadores en vivo. Será entonces hasta el domingo. Un abrazo, que pasen bien y gracias.